tardes. Nos encontramos de nuevo en un nuevo programa de streaming que va por el canal de YouTube. Les damos las gracias a todos los que en estos días han sintonizado, han visto los programas que hemos subido. La semana anterior tuvimos una entrevista con alguien de la Quinta Región para hablar de temas más humanos y divinos. Y ahora vamos a hablar de temas humanos y políticos. Y para ello, ¿qué mejor que tener una invitada, una parlamentaria joven que está en su primer periodo, que ha dado mucho que hablar por cómo se impone con sus ideas y ha enfrentado a esa izquierda ideológica que no desaprovecha ninguna oportunidad para generar críticas, para generar conflictos? Pero ahí tenemos una mujer bien plantada. Y yo le digo Camila la Buena. Ustedes ya saben de quién estoy hablando, hemos hecho algunos anuncios. Y estamos aquí en vivo y en directo con Camila Flores. Camila, un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación de conversar en esta nueva modalidad que tenemos virtual. Un gusto tenerte hoy día en nuestro programa. Yo te agradezco a ti, José Antonio, a todo tu equipo, y que nosotros, creo yo, es nuestro deber a las personas que realmente somos de derecha, de defender nuestra patria de aquellos que en definitiva le hacen tanto daño. Así es. Oye, bueno, esta semana partió con la noticia, claro, a su edad uno podía prever que algo ocurriría, pero con la partida de un grande de la política chilena, grande de deporte, grande de estatura política, y fue miembro activo de Renovación Nacional. Y yo te quería preguntar si tú tuviste ocasión de conocerlo, a Sergio Onofre Jarpa estoy hablando. Vi un tuit, ¿no es cierto?, con una foto de Percy con él cuando era un joven, aún un niño, casi escolar. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de conocerlo, pero hacer un poco de memoria respecto de alguien que marcó la política chilena. Hay algunos que pueden estar en contra, pero claramente es alguien que marcó la política chilena por mucho tiempo. Lo que sí, hace mucho tiempo que yo no lo veía, creo que deben ser unos 7 u 8 años que yo no lo había visto, porque efectivamente ya por su avanzada edad él estaba participando menos de las actividades, cierto, de las concentraciones, de los consejos que se hacen generalmente en RN, pero sí efectivamente lo conocí, tuve la posibilidad de conversar con él. Un hombre muy sabio, yo creo que inspiró a muchas generaciones, tanto como bien tú señalas a mi marido, que quizás tuvo la posibilidad de hacer política más activamente con él, digamos, donde efectivamente era muy importante, igual que hoy día, defender la patria. En mi generación, te insisto, yo muy motivada, a mis 18 años entré a militar a RN, muy motivada particularmente por su forma de hacer política, fundador de Renovación Nacional. Una persona que, bueno, con una vasta trayectoria, ministro del Interior, fue embajador cuando tuvimos nada más ni nada menos que el conflicto, ¿cierto?, por el Beagle con Argentina. Una persona que fue férreo opositor al gobierno de la Unidad Popular, que luego, ¿cierto?, siendo ya opositor al gobierno de Elwin, contribuyó igualmente, ¿cierto?, con sacar reformas que eran importantes para nuestro país. Contribuyó muchísimo con la democracia de los acuerdos que se denominó, ¿cierto?, para hacer una transición, ¿cierto?, hacia el periodo democrático. Yo creo que en Renovación Nacional, y particularmente los que somos más de mi sector dentro de RN, un poco más, ¿cierto?, nacionalistas y un poco más conservadores, nos sentimos siempre muy motivados por su figura, y que yo insisto, creo que fue una tremenda contribución para nuestro país, para la política chilena, y que siendo una persona, digamos, con ideales muy claros y convicciones muy claras, igualmente contribuyó, ¿cierto?, aún siendo oposición, para sacar temas que eran fundamentales, especialmente en la década de los 90 para nuestro país. Se dio a mi profesor de historia, pero que era claramente de ideas de izquierda, pero muy respetuoso. Él era verdaderamente un profesor de historia. Él no impulsaba su ideología, su doctrina, sino que él abría el debate y relataba la historia como era. Y de ahí, bueno, por mi familia también tuve un hermano que participó como ministro en el gobierno militar. Pero ¿cómo es tu historia? ¿Cómo tú llegas a la política, a involucrarte activamente en un partido como Renovación Nacional?
Bueno, la verdad es que mi papá y mi mamá son bien apolíticos partidistas. Ellos son muy políticos de la información, del opinar del día a día, pero nunca militaron, y hasta el día de hoy no militan, ni mis hermanos tampoco, en ningún partido político. Para mí una influencia, José Antonio, muy fundamental que marcó mi vida en distintas áreas, y una de ellas, por cierto, fue en mi vida política, fue mi abuelo materno, el papá de mi mamá, que la verdad es un agricultor del sur de Chile, una persona que con mucho esfuerzo logró sacar a su familia adelante, a tener un buen pasar, se levantaba mi tata muy, muy temprano, trabajando, ¿cierto?, en el campo, donde trabajar en el campo era muy difícil. La verdad es que mi familia lo pasó muy mal, particularmente para la Unidad Popular, muy, muy mal. Y la verdad es que digamos, ese transmitir de la historia, de las vivencias de mi familia, se me inculcaron a muy temprana edad, como digo, particularmente de la visión de mi tata. Bueno, de ahí que yo soy una agradecida del gobierno militar, por eso lo digo siempre, digamos, les gusta o no les gusta a alguno, no lo voy a dejar de decir nunca, porque es en lo que creo y fielmente. Y la verdad es que luego, ya digamos en la etapa universitaria particularmente, yo te diría, fue donde ya consideré, digamos, que era súper importante hacer más activa mi participación en política. Siempre me gustó desde chica la política, yo te digo, esto era conversar de política, era muy común cuando yo era muy niña, muy especialmente con mi tata. Y ya en la universidad yo decidí, digamos, involucrarme mucho más. Yo estudié en la Universidad Andrés Bello en Santiago, estudié Derecho además, que es una carrera, tú bien sabes, que es muy, muy de la política, que se da mucho, digamos, de poder efectivamente opinar de todo lo que es la política, el servicio público. Me gustaba mucho además el derecho constitucional, ¿cierto? El derecho administrativo, por lo tanto, sentía ya una cierta, digamos, un cierto llamado de lo público. Y ahí ya comencé a participar mucho más, digamos, fuertemente. En ese entonces éramos compañeros de generación, estábamos prácticamente en todos los cursos juntos con quien fue presidente de la Juventud de RN en ese entonces, mi querido amigo Nicolás Dualde, también dirigente, digamos, de RN de aquella época, de aquella generación, y que claro, en ese entonces estábamos muy, muy motivados por figuras como la de Jarpa. Bueno, yo te digo también la de Andrés Alamán, por ejemplo. Yo tengo hoy día mis diferencias bastante profundas con Andrés desde el punto de vista en lo valórico, tenemos visiones, digamos, distintas, pero sí, en ese entonces a mí también me marcó mucho, digamos, estas figuras que en RN eran bien potentes, y yo te debo reconocer que en RN estaba esa beta más nacionalista, más patriota, que es lo que a mí me llamaba y lo que a mí me motivaba. Y por eso a tan temprana edad, porque en el fondo representaba mucho lo que a mí en mi casa también se me había enseñado, y lo que las vivencias muchas veces que a mi familia les había tocado vivir. Y por eso digamos que en RN me sentí también muy cómoda desde el punto de vista de las ideas que representaban, y desde ahí hasta entonces no he dejado de militar en Renovación Nacional, con etapas de dulce y agraz, de repente un poco más cómoda, de repente no tan cómoda, pero la verdad de las cosas es que motivada principalmente, como te digo, por esa mirada muy nacionalista que existe dentro de RN. Y de ahí al paso siguiente, porque ya el salto a ser candidata a diputada y lograr el triunfo, porque es una zona compleja donde hay varios, o sea, son hartos diputados. De hecho, por Renovación Nacional son 2 diputados, por Evópoli 1 y, perdón, 3 por RN, perdón, claro, son 3 por RN, 1 por Evópoli. O sea, fue un tema complejo salir electo. O sea, ¿cómo fue la campaña? Me podría después también aclarar cuántas comunas son, porque es un distrito enorme. A mí me ha tocado acompañarte en algunas de las actividades, bueno, y no deja de sorprenderse de la cantidad de comunas que comprende el distrito. ¿Cómo fue la etapa de campaña? Y después ya pasamos a ver cómo ha sido estos 2 años ya, o casi para los 3 años de parlamentaria.
Sí, bueno, yo represento, como tú bien sabes, 26 comunas, es un distrito sumamente grande, donde las particularidades, las necesidades son muy distintas de una provincia a otra, donde tenemos problemas que son bien profundos, que se arrastran hace décadas, como es la contaminación, por ejemplo, en la zona Quintero-Puchuncaví, el problema de la sequía que estamos enfrentando hoy día, ¿cierto? Porque nuestra región es una región que tiene vocación agroalimentaria, donde la agricultura siempre ha estado muy presente y la sequía, esta mega sequía nos tiene muy, muy golpeados. Y la verdad es que eso, como te digo, tenemos además mucha presencia de minería, en fin, es una zona bien compleja, tú la conoces bien porque he tenido el gusto de que me puedas acompañar en el territorio recorriéndolo. Y la verdad es que fue bastante accidentada mi llegada a ser candidata a diputada. Yo es algo Bueno, de derecha que eres la no... única mujer, perdona que te interrumpa. Así es, efectivamente, la única mujer y la verdad es que fue bien accidentado porque yo no estaba en mis planes, jamás pensé ni busqué ser diputada. Yo la verdad de las cosas que siempre me preparé para el ejercicio de mi profesión, yo siempre vi más cerca de una candidatura parlamentaria a mi esposo y yo un poquito más de atrás apoyándolo, pero no yo, digamos, ahí como la figura y la verdad es que yo siempre he creído en algo que seguramente tú también lo crees, que cuando uno, digamos, está en esto, uno tiene que tener claro que la patria en cualquier minuto a uno le demanda estar disponible y tener que, digamos, aceptar determinados desafíos. Yo nunca había querido ser candidata, debo reconocer lo que me habían pedido, ser candidata a core, candidata a alcalde, candidata a concejal, y la verdad es que ahora la insistencia fue bien tosuda, digamos, de determinados líderes de Renovación Nacional. Yo creo que también un poquito motivados porque teníamos la ley de cuotas, ¿cierto? Y había que llenar el cupo de las cuotas. De repente las mujeres, algunos quizás me apoyaron sin tanta fe, yo creo que con pocas expectativas de que iba a ganar, sabiendo que iba a jugar un buen papel, porque saben que yo soy trabajadora y que soy perseverante, que lucho hasta el final. Algunos que creyeron en mí desde el comienzo, que yo debo reconocerlo, como por ejemplo Cristian Monkeberg, que era presidente de RN en ese entonces, yo debo reconocer que él siempre creyó en que yo podía lograr el objetivo. Y yo creo que fue bastante sorpresivo para un número importante de personas que yo lograra ser electa diputada. Somos 8 diputados en total en el distrito, somos 4 de derecha y 4 de izquierda. Yo fui la quinta diputada en votación, como te digo, mega distrito, saqué casi 16.000 votos. Y la verdad es que a mí, honestamente, no me conocían. Yo no era una persona que venía de la televisión, ni del mundo empresarial, ni no, para nada. Además, imagínate, yo en ese entonces tenía 30 años, eh, era la más joven, bueno, sigo siendo de los más jóvenes pero del Parlamento, pero la verdad es que, como te digo, no había tenido la posibilidad de ir a alguna candidatura anteriormente. Mis papás, como te decía, nunca han estado involucrados en política, de hecho, hasta el día de hoy no les gusta mucho que yo esté en esto, porque tiene costos personales bien duros, y ellos sufren, obviamente, porque de repente, cierto, hay críticas que son bien infundadas e injustas y no lo pasan tan bien. Pero no, como te digo, venía de un mundo súper ajeno, yo no era un nombre instalado, tampoco soy, cierto, de la élite política, para nada. Y honestamente me saqué la mugre trabajando, tuve un equipo que me apoyó, pero muchísimo para lograr el objetivo, que trabajamos todos, pero con mucha convicción, creyendo mucho, siendo todos muy amantes de nuestra patria, pero yo creo que esto particularmente se lo debo a Dios. Yo creo que Dios es el que quería que yo esté en esto, Dios dispuso que gane la elección, bueno, y aquí me tiene, ¿cierto? Y yo de repente le digo, Dios, si usted me puso aquí, no me deje sola ahora, ayúdeme, así es que fue así, pero particularmente por mucho esfuerzo y con mucho trabajo mío y de mi equipo. Bueno, claramente te querían ahí en un momento bastante crítico de lo que ha sido la historia de nuestra patria. Y te has hecho un nombre, porque hoy día ya todo el mundo sabe que hay dos Camilas, Camila la buena y la otra. Ajá. Sí. Oye, pero hay que reconocer que quien me bautizó fue Gonzalo de la Carrera, que es un amigo tuyo y mío,
Y él partió en el programa Directo al Grano, en el que tú eres panelista también los martes, yo soy los lunes, y él partió y me bautizó, y la verdad ahora es que ya está como bien instalado que soy Camila la Buena, y lo agradezco. Así es, no, muy bien, pues. Pero como digo, te has hecho un nombre porque no te achicas. Y en distintas situaciones tú dices las cosas por su nombre y no reniegas de tu pasado familiar y político, cultural, social. Tú te plantas ahí y dices, miren, yo no tengo nada de lo que arrepentirme y no tengo por qué reconocer el discurso que instala la izquierda de odiosidad, de conflicto de manera permanente, y eso llama la atención, porque hay muchos que son políticos de trayectoria, todas las de la élite política, que se quedan callados, y uno de repente empieza a ver quiénes son los que realmente levantan la voz en temas políticos, y son muy pocos. En temas sociales, claro, se pelean todo el micrófono, en temas populistas, de proyectos de ley, quién gasta más plata, esto, lo otro, se pelean el micrófono. Pero cuando se trata de ir a defender ideas, a decirle a la izquierda lo que hay que decirle en su cara, siempre con respeto, con la razón y no con la pasión, bueno, desaparecen todos. Todos quieren estar para la foto, para el corte de cinta, esto y lo otro, pero cuando hay que ir a defender una posición, no lo hacen. Y eso ha hecho que tú te ganes un lugar en la política chilena. Y ahí preguntarte cuál ha sido o cuáles han sido los momentos más duros que te ha tocado desde que eres parlamentaria. Bueno, yo comparto contigo que de repente en esta tarea uno está un poco solo porque esperaría, ¿cierto?, que las convicciones no solamente se manifiesten internamente, sino que a la hora de tener que hablarlas públicamente y enfrentar a la izquierda y a la ultraizquierda, uno lo haga con la misma vehemencia que lo hace quizás en privado, y ahí falta. Yo creo que soy una mujer valiente, de convicciones, y sobre todo yo creo que es fundamental en la política una característica que tú tienes, ¿cierto?, que es ser de una línea. Y eso yo creo que al final del día la consecuencia se premia. Yo, los momentos más difíciles que te debo decir que me ha tocado vivir, son a propósito de todo este estallido de violencia que parte el 18 de octubre con una serie de amenazas de muerte que tuve, digamos, a través de distintos medios, particularmente a través de las redes sociales. Eh, y son momentos difíciles, una, porque evidentemente a uno le impacta que cómo es posible que una persona te quiera matar por el solo hecho de pensar distinto. Es algo que en mi lógica no está. Yo puedo pensar muy distinto a los parlamentarios del Partido Comunista, del Frente Amplio, en fin, distintos líderes de la izquierda, de la ultraizquierda, pero jamás pensaría en por eso quitarles la vida. Entonces impacta este nivel de intolerancia, particularmente, ¿cierto?, de estos que se dicen ser tolerantes, que respetan las diferencias y la democracia, y te das cuenta que al final del día no es nada más que el doble discurso, ¿cierto?, este permanente doble estándar que tienen. Y uno sufre porque ve a su familia que lo pasa mal. Uno ve, ¿cierto?, que en el fondo el que te revisen, que lean en las redes sociales, que vean, ¿cierto?, que te están amenazando de muerte. Claro, es violento para cualquier padre, cualquier madre, cualquier hermano, cualquier marido. Entonces yo todavía no tengo hijos, pero si tuviese hijos también debe ser muy duro para ellos. Y eso es complejo, cuando finalmente tú ves que meten a tu familia en esto, cuando tu familia lo pasa mal, porque claro, uno diría lo justo, que al final métanse con uno, yo soy la que estoy en esto, dejen a mi entorno en paz, pero es difícil, más cuando estamos viendo este nivel de polarización que la ultraizquierda se ha esforzado en tratar de instalar las últimas décadas, ¿cierto? Y que es parte de este discurso de odio, de violencia, de resentimiento, de división entre chilenos, que lo ha sido siempre, no es una cuestión que estén inventando la pólvora ahora, y que desgraciadamente les da fruto, y eso es lamentable cuando tantas personas justifiquen la violencia como un método legítimo para poder imponer sus ideas. Yo creo que es dramático porque al final del día te demuestra la pobreza intelectual de estas personas y te demuestra que con tal de lograr sus objetivos son capaces de todo, y yo creo que eso es francamente inaceptable en un país, ¿cierto?, que se dice democrático, que se dice tolerante.
Bueno, ha sido la lógica de la izquierda históricamente, como tú señalas, que se valida el uso de la violencia, tanto física como verbal, y hoy día, para qué decir, la violencia que ellos auspician o patrocinan a través de las redes sociales, y es increíble ver cómo ninguno de los parlamentarios de izquierda se manifestó en contra de la destrucción de los centros cívicos de todas las ciudades o de las agresiones que sufrieron personas que no tenían ninguna relación con el conflicto o con la violencia, como no rechazan el uso de las armas en el sur, el terrorismo, porque una cosa es levantar la voz o enfrentarla como lo haces tú, como lo hacen otros líderes, pero otros con el silencio avalarla, y algunos con sus palabras incluso y con sus acciones también avalar la violencia terrorista en el sur, la violencia en los liceos emblemáticos que se vivieron previos al 18 de octubre, y para qué decir la mala calidad de la política que quedó reflejada después de la violencia extrema a la que nos vimos sometidos todos después del 18 de octubre, que sin ir más lejos terminó con más de 300.000 personas sin trabajo. Y cómo cuando nosotros advertíamos que era imposible realizar el plebiscito, nos decían, no, ustedes tienen miedo de que van a perder. O sea, ni una racionalidad. Yo reconozco en ti una persona que además estuvo por el rechazo desde el inicio, ¿no es cierto? Tú dijiste, no corresponde aquí entrar en el camino del cambio constitucional, y eso también te tiene que haber traído dificultades, pero a la larga se validó en el sector el hecho de que unos pocos levantaran la voz, permitió que muchos que inicialmente estaban por el apruebo, después se reconvirtieran y reconocieran que no era posible. Y ahí, ahora ya pasando de lo que fue la crisis de la violencia y entrando en la crisis actual de la pandemia, de este distanciamiento social, de la cuarentena sectorizada, del toque de queda, ¿cómo has visto tú el trabajo del gobierno, sobre todo en el área de salud, en este mes y algo que ya llevamos de pandemia declarada en la nación? Bueno, yo creo, José Antonio, que el gobierno en el manejo de esta crisis, que es una crisis sanitaria, administrativa, lo ha hecho muy bien, a diferencia de lo que fue la crisis política, que lo hizo muy mal. Yo siempre, tú me conoces, yo voy de frente y reconozco las cosas buenas y las cosas malas, independientemente, ¿cierto?, de que este sea un gobierno para el que yo trabajé, logré ganar, al igual que tú, porque la otra opción era Guillet y eso hubiese sido realmente lamentable, así que no me arrepiento ni un minuto, ¿cierto?, de haber evitado que ese desenlace se generara. Pero efectivamente yo creo que el ministro de Salud y en general el gobierno ha manejado de manera bastante eficiente esta situación. Yo creo que la izquierda está desesperada. Yo creo que la izquierda corre en círculos tratando de ver cómo, ¿cierto?, perjudicar al gobierno porque ven que lo están manejando bien, que tienen el manejo de los temas, de la agenda y que finalmente retomó lo que es el gobernar. Y eso yo creo que a la izquierda los tiene muy complicados y los tiene, insisto, corriendo en círculos, tratando de pisarse la cola para ver cómo pueden, ¿cierto?, perjudicar al gobierno y cualquier situación, por más mínima que ésta sea, de repente comunicacional o de repente, digamos, no sé, de qué color es una chaqueta, en fin, van a buscar siempre la quinta pata al gato para tratar de que el gobierno, ¿cierto?, esto que ha ido recuperando, lo vuelva a perder. Que yo creo un poco lo que va a pasar, y espero equivocarme, si es que una vez pasando este tema sanitario, ¿cierto?, que tengamos un manejo un poco más normal, entre comillas, de nuestras vidas, ¿cierto?, yo creo que ellos van a tratar de imponer nuevamente la violencia, la delincuencia, el terrorismo, porque eso les rinde, eso les da caldo de cultivo, digamos, y desde el punto de vista electoral les genera rédito. Tratar, ¿cierto?, de nuevamente votar al gobierno. Tú sabes que hay una parte de la izquierda golpista que ha tratado incluso de sacar del poder al presidente de la República con acusaciones constitucionales. Entonces yo espero que el gobierno mantenga esta línea de hacer las cosas bien que han estado haciendo a propósito, ¿cierto?, de la pandemia sanitaria, del problema sanitario,
y que dejemos un poco atrás ese mal manejo que ha existido desde el punto de vista de la crisis política. Yo lo que creo es que tiene que existir esta misma fuerza y esta misma convicción para manejar también el terrorismo que se está viviendo en el sur de Chile, donde miles de familias, ¿cierto?, ven coartadas sus libertades, sus derechos, porque terroristas cortan el camino, ¿cierto?, le prenden pólvora a un vehículo y lo queman. En fin, yo espero que el gobierno actúe, digamos, con esa misma firmeza que ha actuado en materia sanitaria también para hacerle frente al terrorismo y a la delincuencia. Bueno, como dice, ya hay ciertos indicios de que el terrorismo en esto no tiene misericordia alguna con nada. No le preocupa la salud de las personas. Vemos como en la zona de Arauco, en el sector de Tirúa, ¿no es cierto?, toda esa zona, claramente hay células terroristas que están actuando y reivindican actos terroristas como el que tú señalas, de un coche bomba que vuela a la mitad de un puente o el acceso del puente, y ahí sí se requiere una mayor presencia de la autoridad, ahí sí se requiere una mayor presencia de la autoridad del Ejecutivo, una acción más eficiente y más efectiva de los intendentes, por ejemplo, que las personas empiezan a echar de menos. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el Estado de Derecho? A mí me han llegado las mismas comunicaciones que se le han enviado, cartas formales al intendente del Biobío, por ejemplo, y que no han tenido respuesta, no han tenido acogida por parte de pequeños emprendedores, de agricultores, de comunidades no violentas que existen en la zona, y lo que buscamos es la vuelta al Estado de Derecho, y comparto lo que tú dices de que esperamos la misma energía, el mismo carácter en el mantenimiento del Estado de Derecho que lo que ha sido ahora en el manejo de la crisis sanitaria. También en el área económica se han hecho avances, y nosotros con ideas republicanas, tú conoces bien al Rojo Edwards, hemos elaborado una propuesta económica y tributaria bastante extensa, donde hincamos mucho el diente en todo lo que es el ahorro fiscal. Hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, en temas de innovación, en temas de infraestructura, en temas de políticas habitacionales, que requieren mucha mano de obra y que se requiere reactivación, y hay temas tributarios también en los cuales se puede avanzar, pero es fundamental que el Estado empiece a generar ahorros en aquellos aspectos que no tienen nada de sentido común, y en esa línea está esta modificación plebiscitado para el 27 de este mes y que fue postergado para octubre. Nosotros desde el Partido Republicano nos alzamos con la voz al menos y no pudimos contar con el voto de Ignacio Urrutia en la sala porque estaba en cuarentena y estaba con dificultades de salud, pero hemos sido muy claros de que no es presentable, claro, y tuvo el voto en contra de Sergio Bobadilla y el voto de abstención de Iván Norambuena, pero nosotros hemos ido abonando a que es impresentable hacer un plebiscito, si es que ese plebiscito se ganara, elegir 200 legisladores más, es decir, el próximo año podría darse, si es que ganara la PRO, que yo creo que hoy día cada vez más difícil, si es que se realiza el plebiscito, que yo creo que no debiera realizarse, tendríamos 400 legisladores, 200 para la Constitución y 200 para las leyes, que no sabemos cuánto van a durar si cambia la Constitución. Pero en esa línea, ¿tú qué opinas respecto de este cambio a octubre del plebiscito? ¿Crees que se justifica hacer un plebiscito que nos va a costar 30.000 millones de pesos por lo bajo, solamente el acto electoral, sin contar después todo lo que está asociado a este evento constitucional? ¿Crees que hay justificación real para hacer un plebiscito? Yo la verdad, José Antonio, es que siempre he creído que nuestra Constitución no requiere hacerse de nuevo. Yo siempre he creído que no es necesario, ¿cierto?, partir de cero. Yo creo que ha quedado de manifiesto que cuando existe voluntad política se pueden hacer cambios a cualquier tipo, ¿cierto?, de legislación que sea constitucional o alguna ley simple, en fin, o de quórum calificado. Yo honestamente creo que es absolutamente innecesario hacer este plebiscito. Si se requiere hoy día avanzar en algunas modificaciones que quizás
por profunda que sean, requieran nuestra Constitución, es el tiempo de hacerlo. Nosotros somos parlamentarios y somos los constituyentes, nosotros tenemos, cierto, por definición el poder constituyente para hacer los cambios que se requieran. No necesitamos, insisto, partir de cero refundando Chile, porque lo que pretenden hacer finalmente, desde mi punto de vista, es el primer paso, cierto, que es destruir la Constitución, para luego al segundo paso y al final, que desde mi punto de vista es la lógica en que impera, es destruir nuestro modelo económico. Yo creo que estas cosas van enlazadas una con la otra y van, digamos, primero, cierto, es como la propuesta de Camila Vallejo, que dice, no, yo quiero los fondos de los dueños de las AFP. No dice quiero los fondos de los cotizantes, claro, primero los fondos de los dueños y después vamos por el botín final, ¿cierto? Que es el de los cotizantes, que es el botín más grande. Pero claro, yo creo que un poco va en esta lógica que viene imperando en el mundo. Si no, nosotros no pensemos que la izquierda en nuestro país son tan inteligentes como para poder venir a imperar ciertas teorías para tratar, digamos, de generar un cambio tan revolucionario, ¿no? Ellos vienen copiando lo que se ha hecho en otros lugares. Por lo tanto, el primer paso, ¿cierto?, es destruir la Constitución para luego destruir el modelo. Al hacer una Constitución nueva pueden hacer lo que quieran, ¿cierto? Porque en el fondo le estaríamos entregando todos nuestros derechos, todas nuestras garantías constitucionales a un grupo de personas que no sabemos al final del día qué es lo que van a lograr hacer o no hacer. Yo desde el día 1 me manifesté contraria a este proceso constituyente, el hacer una nueva constitución, al igual que el diputado Miguel Mellao, al igual que el diputado Harry Jurgensen, Cristóbal Urriticoechea, por nombrar algunos. Yo me alegro que después otros RN se hayan dado vuelta, digamos, y hayan reflexionado respecto de lo inoportuno y de lo erróneo que era estar en la línea del apruebo. Fantástico, porque de los arrepentidos el reino de los cielos, así que yo contenta de que algunos pasaron incluso del apruebo, la reflexión al rechazo. Bueno, fantástico, qué bien que así sea, que ojalá seamos cada día muchos más. Yo creo que finalmente las encuestas también nos han ido dando la razón respecto a de cómo la gente valora a la izquierda y a la ultraizquierda. Nosotros, digamos, como sector, como Chile Vamos, tenemos una evaluación bastante más positiva a la que tiene la ultraizquierda y la izquierda. Por lo tanto, yo creo que cada día es más inviable, como bien tú señalas, que gane la opción del apruebo. Yo creo que las personas se han dado cuenta el tremendo daño económico, social, valórico, institucional que han generado, ¿cierto?, estos personajes a contar del 18 de octubre. Una serie de empleos, ¿cierto?, que se han perdido, nuestra economía muy, muy fracturada, donde quienes son los que más sufren son precisamente los postergados de siempre, que es la clase media, y que esto tiene nombre y apellido. O sea, hoy día se ve profundizado y se agudiza por la pandemia, pero no podemos pretender que este fue un problema que se generó ahora. Esto viene desde mucho antes, insisto, con el estallido de violencia y que ahora desencadena, digamos, porque hay que tomar una serie de medidas sanitarias que hacen que la economía, ¿cierto?, y nuestra sociedad no pueda funcionar como debe ser. Yo, la verdad de las cosas, José Antonio, creo que no es oficioso tener un plebiscito menos este año. Creo que la cantidad de recursos que se van a gastar en el plebiscito se pueden perfectamente utilizar precisamente en aquellos que, te digo, desde mi punto de vista son los postergados de siempre, que son las familias de clase media, que no reciben bonos, los que no reciben prácticamente apoyo ni municipal ni de los gobiernos regionales, que se las tienen que arreglar solo. Y yo creo que ahí debiesen ir orientados estos recursos. Yo creo que además en octubre todavía vamos a estar con problemas sanitarios, ¿cierto? Hay una serie de estudios de especialistas internacionales que señalan que esto puede durar años, a lo menos 2 años más, el COVID-19. Por lo tanto, yo creo que lo más sensato y lo más lógico es destinar estos recursos, ¿cierto?, en apoyo de las familias de clase media y evitar, digamos, un plebiscito que además se va a generar en circunstancias de una inormalidad tremenda. O sea, esto no es normal lo que le ha estado pasando a nuestro país particularmente, y pretender hacer borrón y cuenta nueva, no, vamos a hacer un plebiscito y fantástico y aquí no ha pasado nada. No, eso tienen que decírselo a las familias, a las miles de familias que están desempleadas, a las miles de familias que han sido víctimas de la delincuencia y del terrorismo y que desgraciadamente han tenido que modificar sus vidas para mal, empobreciéndose muchos de ellos, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas nuestro país está peor de lo que era antes del 18 de octubre.
Bueno, es muy cierto. Y aquí hay un sector político que apareció en las últimas elecciones como que fuera la novedad, como que eran los que iban a cambiar la política, y usaron como paraguas el concepto del Frente Amplio, que tampoco es una novedad porque se usa en otros países latinoamericanos. Y dentro de ese paraguas decían, aquí cabemos todos. Y claro, fue una sorpresa porque llegaron a los 20 parlamentarios presentados por distintos grupos políticos, pero en el tiempo se ha ido reflejando que la verdad es que puntos de unión no tienen mucho. De hecho, el diputado Gonzalo Vinter, cuando es sorprendido por un micrófono indiscreto en una de las salas de comisiones de la Cámara de Diputados, le preguntan por el otro comité. Los comités son las agrupaciones de los parlamentarios para poder generar un orden dentro de la sala, las palabras que se dan, de los proyectos de ley, de los asesores, ¿no es cierto? Y él dice, no, nosotros tenemos un comité que es el del Frente Amplio y el otro comité es el de los locos Adams. Y queda al desnudo cuál es la opinión que él tiene de los parlamentarios como Florcita Motuda, Pamela Giles y otros más. Ni siquiera nosotros en alguna vez hemos osado a usar palabras de ese nivel para tratar a otro, porque además con la salud mental nunca se debe jugar. Nunca debo yo, más que, aunque sea una parodia, decirle a otro que es un loco, y menos que hay un comité de locos Adams en el Congreso. Eso es lo más violento que yo he escuchado, y se refería al diputado Garín, al diputado Alarcón, no sé, Florcita Motuda, a la diputada Giles. Yo discrepo profundamente de las cosas que han hecho, de las actitudes que han tomado, que esto de que Florcita Motuda se disfraza de Gatúbelo, que la Pamela Giles se pone una capucha de Pikachu. Bueno, discrepo totalmente, pero de ahí a avanzar a ese nivel de desprestigio o de vocabulario por parte de un diputado de la República que sacó menos votos que un concejal de una comuna grande, hay un trecho muy amplio. Y aquí te quiero llevar a cómo es la administración, porque una cosa son los parlamentarios. Yo sé que Valparaíso no es parte de tu distrito, pero es la capital regional y está hoy día dirigida, gobernada, entre comillas, por uno de estos jóvenes idealistas que han trapeado el piso con los emprendedores, con las pymes, que no han resguardado el centro cívico, que se han opuesto a que el puerto funcione, que han fomentado la violencia y que hoy día además hacen noticia por la pitutocracia, por el nepotismo dentro de la corporación, que es el lugar que maneja la salud y la educación. ¿Y qué nos encontramos ahora? Con una columna de Silvia Izaguirre, que plantea el domingo en La Tercera un yo acuso. Y yo acuso a Jorge Sharp de usar para pagar favores políticos la Corporación Municipal de Valparaíso, instalando a puros parientes de y amigos de, apitutados de, operadores políticos del Frente Amplio en cargos de directores de escuelas y liceos de Valparaíso. ¿Qué opinión te merece lo que ha vivido Valparaíso, no solamente desde el 18 de octubre, sino que antes, con todas las irregularidades que han ido apareciendo en el tiempo? Sharp incluso tiene un libro escrito por una ex colaboradora de él en contra de su gestión. ¿Cómo has visto tú en la capital regional y la conducción de este alcalde Sharp? Bueno, la verdad, José Antonio, es que el alcalde de Valparaíso ha sido un alcalde nefasto para los vecinos de una ciudad que tiene un tremendo potencial, que en algún minuto fue el puerto más importante, el puerto principal de nuestro país, donde hoy día la inversión no existe, donde tú vas a Valparaíso, recorres un poco y te das cuenta, ¿cierto?, de que es prácticamente una ciudad posguerra. Después de este estallido de violencia realmente era dramático, era muy penoso ver lo que se había convertido las calles de Valparaíso, donde campea la violencia, la delincuencia, donde, insisto, no solamente porque no se pudo hacer un proyecto, digamos, que era de un mall, para tener un mall en el puerto, donde el alcalde se opuso por una cuestión netamente ideológica. Hoy día no llegan, y bueno, evidentemente a propósito del tema sanitario no llegan, pero ya no llegaban hace mucho tiempo atrás ninguna embarcación, ningún crucero, digamos, con turistas, prefieren irse al puerto de al lado, ¿cierto? Se van a San Antonio, donde se ha capitalizado todo lo que Valparaíso, digamos, en algún minuto fue.
Desgraciadamente ha quedado de manifiesto que estos liderazgos del Frente Amplio de nuevo no tienen nada, que tienen las mismas malas prácticas que ellos, ¿cierto? En un minuto trataban de denunciar y trataban de decir, ¿cierto? Que ellos eran la cara distinta y era la renovación en política. La verdad de las cosas es que ellos siguen siendo absolutamente más de esas malas prácticas en política. Yo lamento mucho lo que le ha pasado a Valparaíso, porque ninguna ciudad se merece una mala administración a este nivel como la que tenemos nosotros hoy día. Yo creo que el alcalde de Valparaíso ganó por una cuestión casi, no sé, circunstancial. No creo que haya sido realmente porque la gente lo conociera. Los competidores que tenía a su lado tampoco eran, digamos, grandes competidores, y en razón de lo mismo yo creo que ganó casi por descarte, pero ha quedado de manifiesto, ¿cierto? Todas las situaciones irregulares que se cometen permanentemente, no solamente con este tema de la Corporación de Educación, sino también con una sobredotación de personal que tienen permanentemente. Recordemos que el municipio ha sido usado, dependencias municipales, para el proselitismo, digamos, ideológico, donde se celebran ciertas actividades propias de lo que ellos son, de la ultraizquierda. Y es lamentable porque desgraciadamente muchas familias que han invertido un patrimonio de décadas en la ciudad puerto lo han perdido todo. Hoy día Valparaíso es una comuna muy pobre, donde el desempleo ha aumentado muchísimo, donde ya muchas personas que iban a estudiar, que los veían como porque está lleno de universidades, una posibilidad, digamos, de estudios, evitan irse a Valparaíso por la peligrosidad del mismo. Y eso es lamentable, porque habla, ¿cierto?, de la mala administración de estos liderazgos que se dicen, ¿cierto?, ser los paladines de la probidad y de la buena administración. No, con esto ha quedado muy de manifiesto. O sea, el diputado Winter es una clara imagen, Char por lo mismo, en fin. Hoy día lo que vemos particularmente del Frente Amplio es mezquindad, es de una falta de realismo, y sobre todo es una falta de compromiso con el bienestar común tremendo. Ellos lo único que están es siempre con la calculadora política, tratando de buscar la manera en sacar alguna ganancia. Yo creo que por lo mismo muchos de los que quizás entraron a militar en sus partidos políticos se han ido alejando. El Frente Amplio cada vez tiene menos militantes. Yo la verdad de las cosas que creo que en gran parte porque supieron leer bien el nuevo sistema electoral, ¿cierto?, que reemplazó al binominal, lograron tener este número tan importante de parlamentarios sobre representados absolutamente. Si las votaciones que ellos tienen son votaciones bajísimas, donde la verdad prácticamente no representan a nadie. Y bueno, yo creo que hoy día vamos a tener una tremenda oportunidad de recuperar Valparaíso para sus vecinos. Valparaíso merece tener un alcalde que sea ejecutivo, de tener a una persona que dé la confianza necesaria para la inversión, para que las pymes vuelvan a salir adelante, para que la gente pueda caminar tranquila y segura por el borde costero, si quieren poder subir a alguno de sus cerros sin ningún problema, digamos, y disfrutar de Valparaíso. Yo creo, bueno, ahí tenemos un amigo en común que está en esa tarea, que es Jaime Perry, que es uno, ¿cierto?, es candidato a alcalde. Yo espero que efectivamente personas como Jaime, que representan orden, ¿cierto?, valores, en fin, logren recuperar Valparaíso, porque realmente la situación que se ve actualmente, donde insisto, la inversión también, incluso, ¿cierto?, el Estado, el alcalde de Valparaíso presenta muy pocos proyectos al gobierno regional. La verdad, creerá que es autosuficiente, no necesita ayuda de nadie, no lo sé, o derechamente no quiere que muchos tengan, digamos, llegada en qué es lo que se está haciendo, cómo se ejecutan estos recursos, porque al parecer le interesa que lo sepa solo su círculo de amigos y nadie más. Bueno, es lamentable, y yo espero que logremos recuperar Valparaíso, y aunque no sea mi distrito, créeme que voy a trabajar fuertemente en estas municipales para poder sacar de una vez por todas a estos malos elementos como es Jorge Sharp. Jaime Perry, como tú lo señalas, es candidato a alcalde por Valparaíso. Yo he estado ya en varias ocasiones con él, tratando también en lo que yo pueda, a la distancia, a través de las redes, apoyando, porque la gestión es fundamental. Aquí se ha dejado de hacer gestión realmente por la ciudad desde hace muchos años, y se ha acrecentado el deterioro urbano
con la dirigencia alcaldicia de Jorge Char. Ha aumentado todo el tema del nepotismo, de la pitutocracia, la corrupción en general está ahí a la vista, y nosotros tenemos que ir desenmascarando este tipo de autoridades. Ya para ir cerrando y para no seguir abusando de tu tiempo, tú estuviste ayer haciendo una presentación respecto de los falsos exonerados. Este es un tema que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, cuando desde la misma asociación de exonerados políticos levantaron la voz y señalaron que aquí habían situaciones irregulares y que habían personas que no tenían ni siquiera la edad para haber sido exonerados por un trabajo que no realizaron. Y tú fuiste con el diputado Romero a presentar, ¿no es cierto?, una iniciativa de que el gobierno, dentro de lo que es el ahorro fiscal, dentro de lo que es el buen uso de los recursos de todos los chilenos que se aportan al Estado a través de los impuestos, se deje de cancelar una pensión a las personas que mintieron o que tuvieron el aval o el respaldo de políticos para lograr algo que no les correspondía. Si pudiéramos cerrar con el tema de lo que tú estás planteando respecto de los falsos exonerados, te lo agradecería. Sí, la verdad es que este es un tema, José Antonio, muy delicado, que como bien tú señalas, viene hace bastante tiempo ya instalándose en nuestro país. Y nosotros lamentamos mucho con Leonidas Romero que este tema haya quedado desgraciadamente en el olvido. En el olvido no solamente desde el punto de vista de la administración del Estado, sino que también desde el punto de vista judicial, porque la fiscal a cargo de las investigaciones judiciales no perseveró en ninguna de ellas. Efectivamente, nosotros fuimos el día de ayer a entregarle una carta al presidente de la República, a La Moneda, que lamentamos profundamente que se nos negó el ingreso a La Moneda para poder hablar con la prensa sobre este tema. Bueno, parece que no les acomodaba mucho al presidente, ¿cierto?, o al gobierno que le fuéramos a dejar una carta para hablar sobre exonerados políticos, pero lo hicimos igualmente. ¿Y por qué lo hicimos y por qué el presidente de la República? Porque jurídicamente nosotros tenemos la convicción de que el presidente de la República tiene la facultad administrativa para revocar las pensiones, el pago de las pensiones de quienes son, ¿cierto?, falsos exonerados políticos. Y esto es fundamentado particularmente, ya que tú bien conoces perfectamente el tema, la Contraloría General de la República hace un informe que es evacuado el año 2013, donde se hace una auditoría que parte el año 2005 y termina el año 2011, donde finalmente señalan que existen a lo menos 3.000 casos de falsos exonerados políticos. Y digo a lo menos 3.000 casos porque en esta auditoría la Contraloría tomó solamente el 12% de la totalidad de casos de exonerados políticos, que tenemos en Chile. Entonces, ¿qué es lo que no se pudo probar finalmente en esta auditoría? No se pudo probar que estas personas, ¿cierto?, hayan tenido el pago de cotizaciones previsionales por parte de sus empleadores. Tampoco se pudo comprobar cuál era la función o cuál era el trabajo que estos supuestos trabajadores realizaban. Bueno, asimismo, el año 2015 es el propio Instituto de Previsión Social y el Ministerio del Interior quienes señalan que existirían a lo menos 800 casos de pagos improcedentes a falsos exonerados políticos. Y ellos lo reconocen y dicen que desgraciadamente tienen que seguir pagando estas pensiones por cuanto el tiempo para invalidar estos pagos habría prescrito. De acuerdo a la legislación, ¿cierto?, que estas personas hicieron prácticamente un traje a la medida, ¿cierto?, para que prescriban durante un tiempo determinado. Cuando tú eras parlamentario, debes acordarte muy bien, presentaste junto a otros colegas tuyos el año 2013 un proyecto de ley. Lo firmaste tú, lo firmó Felipe Salaverry, lo firmó Carla Rubilar, lo firmó Cristian Monkever, Germán Becker, en fin, muchos parlamentarios que hoy día incluso son ministros y un candidato presidencial como tú. Y ese proyecto le entrega la facultad legal al presidente de la República para poder revisar todos y cada uno de los casos de exonerados políticos en Chile. Y además, tú bien lo sabes, no solamente de revisarlo, sino que también poder revocar, invalidar estos pagos donde finalmente no procedan porque estas personas no puedan comprobar que efectivamente hayan tenido la calidad de exonerado político. Ese proyecto, José Antonio, sigue tal cual ustedes lo dejaron
en su primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo de la Durmiendo. Cámara de Diputados. Entonces nosotros le pedimos al señor presidente de la República que le ponga discusión inmediata a ese proyecto, además, ¿cierto?, de revocar los pagos que ya la Contraloría y el Instituto de Previsión Social señalaron que eran improcedentes. Mira, yo creo que hoy día más que nunca el gasto fiscal se tiene que hacer de la manera más eficiente posible. Estábamos hablando que el Estado de Chile desembolsa 180.000 millones de pesos en exonerados políticos, donde una cantidad importante de estos recursos va a parar a los bolsillos de quienes son falsos exonerados políticos, y eso es inaceptable. Si el Estado tiene que gastar de la manera más eficiente posible y en quienes realmente lo necesitan, en quienes realmente lo merecen. Probablemente vamos a entrar en recesión económica, probablemente el desempleo, ¿cierto?, va a ser de 2 dígitos, y hoy día más que nunca tenemos que ir en apoyo particularmente de las familias de clase media, que son postergadas generalmente y que menos ayuda tienen. Ahí tendríamos recursos fresquitos, ¿cierto?, que se pudiesen recuperar para ir en familia, en apoyo de las familias que realmente lo necesitan. Nosotros próximamente, José Antonio, te puedo seguir contando en otras ocasiones, vamos a reunirnos con la fiscal a cargo de esta investigación, con la señora Jimena Chong, para que nos explique por qué no perseveró con las acciones judiciales, porque nos parece francamente que es inaceptable que estas personas que por décadas han usufructuado del Estado lo sigan haciendo. Bueno, agradecerte esa iniciativa porque va en la línea de lo que nosotros también hemos levantado del ahorro fiscal, y así como nosotros queremos que se aborde el tema del tamaño del Estado, nosotros siempre hemos planteado un Estado pequeño, eficiente y austero, y que se corte el gasto político para aumentar el gasto social. Y esto de los falsos exonerados es un gasto político. Son pagos de favores políticos a personas que no tenían ni siquiera la edad, en algunos casos, como ustedes señalan, para haber sido exonerados políticos. Algunos no pudieron acreditar ni siquiera el pago de imposiciones. Y este es un tema pendiente. Cuando firmamos ese proyecto de ley, nosotros también nos reunimos con algunas autoridades del gobierno, del primer gobierno de Sebastián Piñera, y le solicitamos que hiciera el análisis carpeta por carpeta de todas las personas que estaban recibiendo pensiones por ser exonerados. Lamentablemente no se hizo, y hoy día nos arrepentimos como país, no como sector político, de eso, porque cuando todos los recursos son necesarios para abordar el tema sanitario, el tema de la crisis social, el tema económico que se nos viene, tenemos que echar mano a los recursos mal gastados. Y aquí, en lo que tú señalas, de que dentro del 12% de lo que estudió la Contraloría hay 3.000 falsos exonerados, pero 3.000 personas que no pudieron acreditar que cumplían una función real para el Estado, ya estamos hablando de más de 5.000 millones de pesos al año solamente en ese pequeño porcentaje del total. Así que desearte el mayor de los éxitos en esta cruzada que estás emprendiendo junto con el diputado Romero, que sea fructífero, que las autoridades presten mayor atención en esta ocasión. Curiosamente le tocó de nuevo a Sebastián Piñera el tema de los falsos exonerados en su segundo mandato, y esperemos que tú tengas más fuerza y más suerte que la que tuvimos nosotros en el primer periodo. Bueno, Camila, darte las gracias por esta hora de conversación que tuvimos en este streaming. Lo más probable es que van a haber muchos comentarios y lo vamos a promocionar como corresponde, y desearte lo mejor para lo que viene. Fuerza y fe en tu trabajo legislativo y en tu vida personal. Así que muchas gracias, y ahora para que tú puedas también hacer un cierre. No, yo te agradezco a ti, José Antonio, por la tremenda contribución, por la defensa permanente y el estar siempre disponible, ¿cierto?, cuando uno te necesita, porque lo que está en juego, ¿cierto?, es nuestra patria, nuestra democracia, nuestra libertad, y tenemos que unir fuerzas quienes tenemos ideas comunes para defenderlas. Yo te agradezco mucho este espacio, esta posibilidad, ¿cierto?, de expresar ideas que quizás no son tan políticas, quizás hago algunas cosas más en lo personal, más humano, que también es relevante, ¿cierto?, la gente pueda conocernos. Así que feliz y agradecida. Me imagino que van a haber muchos comentarios y los agradezco, qué bueno que así sea. Así que bueno, disponible siempre cuando lo requieran, y a seguir luchando, como tú bien lo dices, con mucha fuerza, con mucha fe, porque lo que está en juego, lo que está en riesgo hoy día es muy grande como para que nos hagamos los lesos. Así que disponible siempre por Chile. Ahí estaremos, firmes y adelante por la patria,
por Dios y por la familia. Así que un gran abrazo, saludos a todos por allá.